Y en el versículo 6, y dice, ya a la medianoche, dice, a la medianoche, ¿cuándo va a venir nuestro Señor? ¿De día o de noche? A la medianoche va a venir nuestro Señor. Por eso dice, ya a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, gritaron. Salid a recibirle, gritaron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, ¿quiénes fueron las que gritaron? Las que estaban preparadas, que tuvieron su aceite, que si les faltaba tenían para aumentar a sus lámparas. Ellas son las que gritaron que venía el esposo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan, porque ellas no estaban preparadas, no estaban preparadas. Mas dice en el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, 7. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y en el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Y en el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, les dijo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, mire, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él, ¿a dónde? A las bodas. Entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Dónde entraron ellos? ¿Para dónde entraron? Claro, para la vida eterna, hermanos. ¿Listo? Y dijo, en el versículo 11 dijo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, ¿qué diría vuestro Dios? Por eso dice la palabra en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora vamos a ver qué vamos a entender de las vírgenes, hermanos. Ahora vamos a ver qué vamos a entender de las vírgenes. Dice, vamos a San Lucas, en el capítulo 21 y el versículo 25 y 36. Dice así, entonces dijo, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia. ¿Qué estamos pasando ahora en estos momentos? Angustia. ¿Viven tranquilos? Nadie vive tranquilos. Viven en una angustia. Hasta yo, que voy conociendo la palabra de vuestro Dios, vivo angustiada porque el día sábado, ese día, ¿cómo se los jala? Ese día tienen que hacer algo esta familia. Y ese día tiene que salir. No hay tiempo todavía. ¿Cómo jala? ¿Y quién está sufriendo la angustia? Soy yo. Porque digo, ya está pasándose la hora. Ya se está pasando la hora. Lloras, lloras. Este es lo que estamos pasando, hermanas, ahora, en estos tiempos. La angustia. Miren lo que nos dice. Por eso dice acá, miren lo que nos dice. Y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bravido del mar y de las olas. Y en el versículo 36 dice, velad pues, dice, velad pues en todo tiempo
orando, que seáis, dice, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Delante, velad, que debemos estar velando, orando, haciendo esas vigilias de oración, hermanos, con vuestra familia, con vuestros hijos, con vuestra esposa, con vuestras yernas, con vuestros yernos, con los vecinos, orad, orando, hermanos. Y en San Lucas, en el capítulo 17 y el versículo 25 y 36, es necesario que padezca mucho y sea desechado por estas generaciones, dice. Y en el 36 dice, donde está el cuerpo, el uno será tomado y el otro dejado. Este es nuestro Dios, ¿no? Ahora, nos vamos al capítulo 12 y al versículo 41 y 48 de San Lucas, ¿sí? Entonces Pedro le dijo, Señor, dice esta parábola, dice, mire, Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Le dijo, ¿no? Entonces, pero a ver, leamos un poquito del 42. Y dijo el versículo 40, y dijo el Señor, ¿quién es el mayor? Dice, ¿quién es el mayordomo? Dice, fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su, ¿qué dijo? Su ración. A tiempo. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos recibiendo? A tiempo, que hay alguien que nos da a saber de vuestro Dios para beneficio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y dice, y sigue en el versículo 48 que hemos leído, hermanos. Ahora nos vamos a Isaías. Miren ahora, estamos en el Segundo Testamento, cuando estaba vuestro Señor acá en este mundo, acá en esta tierra. Ahora nos vamos al Antiguo, cuando estuvo el Padre, Jehová, Dios, y sus profetas, sus santos profetas. Nos vamos a Isaías 13, capítulo 13, versículo 10. Dice así, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en las profecías, ¿sí? Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá. Al nacer la luna no dará su resplandor. Esto, ¿por qué nos habla vuestro Dios? Vamos a irlo sabiendo. ¿Qué nos quiere decir en estas palabras nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Ya? Pero si leemos un poquito el 11, a ver, para que vayamos entendiendo mejor el 11, el versículo 11, y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y hará que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez de los fuertes. ¿Se dan cuenta lo que dice vuestro Dios? Pero sin embargo hoy en día son altivos, arrogantes. Altivos quiere decir soberbios. Si hablamos de vuestro Dios, la palabra desobediente, dice la palabra de vuestro Dios. Nos vamos a Ezequiel. Ahí no, hermanos. Ezequiel. Nos vamos a Ezequiel. En el capítulo 32 y el versículo 7. Dice, y cuando te haya exigido, cubriré los cielos y haré ¿qué dice?
A ver, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol, cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz, dijo el Señor. O sea, todo esto va a suceder, hermanos, va a suceder. Vamos a ir entendiendo lo que dice vuestro Dios. Todo eso va a suceder. Vamos ahora a Joel. En Joel, en el capítulo 2 y el versículo 31. Estamos en el Antiguo Testamento. Dice así: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Para dónde nos estaba hablando? ¿Para lo que ha pasado o para ahora? Para estos postreros días. Para estos postreros días, hermano. Para ahora. Cuando venga la venida, antes de todo va a venir todavía eso, se va a oscurecer, se dice que va a revolverse la tierra. ¿Cómo será aquel día grande y espantoso cuando dice que correrán los malvados y se esconderán en las peñas porque no podrán ver el rostro de vuestro Dios, hermanos, ¿no? Eso es lo que nos dice aquí, nos dice así. Y vamos ahora a Apocalipsis. Ahora nos vamos a la revelación. Nos vamos a Apocalipsis. Vamos a la revelación. Apocalipsis en el capítulo 6 y el versículo 12. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, dice. Y en el versículo 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer, dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Así será que va a pasar antes del fin. Todas esas atribulaciones vendrán primero, hermanos, y nos vamos a su profeta Daniel, a quien le reveló y lo hizo ver para estos tiempos postreros que estamos ahora. En Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 13, es al que le hizo ver las bestias espantosas que vienen a ser sombras y símbolos, que está ¿en dónde? En el Apocalipsis, en la revelación, ¿no? Entonces dice así en el versículo 13: y miraba yo, mire, estaba mirando el profeta Daniel, mire, y miraba yo, dice, en la visión, ¿ve? O sea, le estaba revelando a su profeta Daniel en visión en la noche, ¿eh? En la noche, pongan eso escrito, en la noche. Y miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta, dice él, y así, no de día, y dice, y le hicieron acercarse delante de él. Era de noche. ¿Cómo va a venir el Señor? ¿De día o de noche? De noche, a la medianoche va a venir, a la medianoche. Por eso dice que el cielo estará resplandeciente y todo ojo lo verá. Porque va a venir en la noche, cuando va a haber una iluminación como jamás la hayamos visto, hermanos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo de la palabra de vuestro Dios. Nos vamos ahora a Apocalipsis, al capítulo 1 y al versículo 7. Tenemos que las nubes, y dice, y
todo y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la última? Sí, amén. Todo ojo lo verá. Por eso dice, cuando los malvados van a correr a las peñas, escondedme, dice, porque no pueden soportar la venida de vuestro Dios, porque fueron tan malos y no obedecieron sus mandamientos de su ley. Por eso es que dice, se esconderán en las peñas, porque no podrán soportar la mirada de vuestro Dios, hermanos. Para que vayamos entendiendo las palabras de nuestro Señor.